Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Em, Altea. Altea. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. ¿Qué relación tienes con el mar? Eh, Tengo con el mar la relación de la persona que está lejos del mar que nació en el centro de la península, que vive en Madrid y que siempre está deseando escapar al mar. Y cuando llega al mar tengo sensación de libertad, de algo que no tienes habitualmente y que te cambia los sentidos. Y luego tengo una relación también práctica con el mar porque en mis años más jóvenes hice vela ligera y lo disfrutaba mucho. ¿Y tú recuerdas la primera vez que fuiste al mar? O sea, siendo de Cáceres, no sé si vais en verano al mar, si hubo un momento en el que tienes ese descubrimiento del mar o ibais desde muy pequeños, entonces no tienes ese recuerdo claro de descubrir el mar. Tengo el recuerdo claro de unas visiones de estas que son de pequeñito, que son recuerdos, bueno, lo mismo son falsos recuerdos, pero no lo son, porque luego lo he comprobado, de la playa de Chipiona. ¿Mm? ¿Y qué recuerdas de Y ahí, de recuerdo que había Chipiona? dos playas en Chipiona en aquella época, la playa de Regla, que tenía muchas olas y nos daba mucho miedo y llorábamos muchísimo, y la playa de la Cruz, que no tenía olas. Y que entonces estábamos siempre rogando, y mi padre, que era pues todo lo contrario, venga, las olas y tal, tenéis que... Y tengo grabado aquello del miedo que le teníamos a la playa de Regla, ¿no? De las olas. Bueno, vámonos al Cáceres de tu infancia. ¿Cómo recuerdas ese Cáceres? ¿Cómo era esa ciudad? Era una ciudad muy familiar, pequeña, íbamos andando siempre, nunca cogíamos el coche, tampoco había tantos coches, el colegio estaba al lado estaba la panadería, la tienda de chuches, donde eh, cuando teníamos algunos céntimos comprábamos chuches. Eh, Era una ciudad que nosotros nos considerábamos grandes en la provincia, porque era la ciudad grande de la provincia, éramos los capitalinos frente a los pueblos, ¿no? Y sin embargo, bueno, vivíamos allí con la sensación de que había una cosa lejos grande, que era Madrid, que de vez en cuando venían, no mucho por aquella época, y mm, mm, recuerdo que era una ciudad tranquila, sencilla, no había mucho bullicio. Eso es lo que recuerdo de mi infancia. Y luego la rivalidad con Badajoz, ¿no? Cáceres y Badajoz siempre era como... No se podía ser de Cáceres sin meterte con Badajoz, ¿no? Y creo que era al contrario, era igual, ¿no? ¿Y el instituto, el Brocense, qué tal? Y el instituto lo recuerdo con mucho cariño. Era... bueno, pues también estaba al lado de casa, iba andando todo el mundo y bueno, pues que estudiábamos, jugábamos. Ya querías ser médico en el ¿Qué instituto. va? ¿Tú qué querías ser? Yo no quería ser nada, yo no he sabido lo que quería ser. No, no lo sabía. Yo estaba en ciencias, yo elegí el bachillerato de ciencias y nunca me planteé por qué. Luego ya de mayor, un día pensando y estando con un paciente, de pronto dije, ya sé por qué he elegido ciencias. Y elegí ciencias porque por delante de mí tengo un hermano que era muy brillante y que eligió letras y que sabía latín, griego y que el director del colegio dijo que ahí ese chico había que llevarlo a mi hermano a Madrid. Entonces era el listo y entonces yo tenía que ser el de ciencias, tenía que buscar un... Y entonces estaba en ciencias y solo cuando ya terminé el bachillerato y el COU, ¿no? Que en aquel momento había COU, Sí. pues fue cuando me fui acercando a la medicina, porque estando en ciencias, pues pensé, la biología, pues de esto malamente voy a vivir en aquellos tiempos. Y tampoco me gustaba tanto, ¿no? Y las matemáticas y la física y esto no se me daban especialmente bien, ¿no? Entonces, Y cuando pusiste después de COU, ¿no? Y la selectividad, cuando pusiste la casilla de medicina, estabas convencido. sí, Estabas sí, convencido, ahí sí, sí. sí. O sea, no era un apasionado de siempre decir que voy a ser médico, ¿no? Lo más que llegué a decir era que quería ser pilotar aviones, ¿no? Cuando era pequeñito. Pero no,
pero sí me gustaba. O sea, una vez que llegaba el momento, yo quería hacer medicina y estaba convencido de que quería hacer medicina y que me veía yo siendo médico. ¿Vienes aquí a Madrid? Me vengo a Madrid, ¿Estudias en la Autónoma? en la Autónoma. Medicina. ¿Qué te hace pensar que quizá te ibas a especializar en psiquiatría? Volvemos a lo mismo. Nada, nunca pensé que iba a hacer psiquiatría. De eso, a ver, no es que vaya con el carácter, es que también lo he descubierto con el tiempo, que uno, bueno, le van viniendo decisiones o a veces hay personas que ya lo sienten, pero hay personas que no lo sienten. Entonces yo no he sentido nunca, yo me metí en medicina y nunca pensé que iba a ser psiquiatra, ni se me pasó por la cabeza. Podía haber pensado, voy a ser médico o más cirujano, pero no se me había pasado por la cabeza. Sí que es cierto que me gustaba mucho la neurociencia, y que en la Autónoma, en la Facultad de Medicina, se estudiaba con lo que se llamaba el sistema integrado, que eran todas las asignaturas de un área en un curso, ¿no? Entonces, en el segundo curso dábamos la neurofisiología, la neuroanatomía, la neurobiología en general, y entonces a mí me gustaba mucho el sistema nervioso. Y dentro del sistema nervioso, lo que me gustaba era el tema del cerebro más conductual y más emocional. Y yo recuerdo que en un momento le pregunté al catedrático que estaba dando una clase sobre, bueno, las conexiones, el pensamiento, el tal, ¿no? Y se me ocurrió a mí, ¿no? Que no preguntaba mucho, pero ese día tenía yo que hacer el tonto, ¿no? Y le dije, profesor, entonces con todo esto de las conexiones, ¿dónde está el yo? Y me dijo, y me respondió, y era una persona muy religiosa, ¿no? Dice, eso apúntese usted a alguna creencia o alguna religión, porque yo no se lo puedo responder, ¿no? Bueno. Y bueno, y luego ya entré en contacto con la psiquiatría en quinto era la psiquiatría clínica y me empezó a gustar. Y a mí me gustaba mucho en bachillerato, me gustaba mucho la filosofía y la historia. Y tampoco hice filosofía porque, bueno, no lo veía. Yo quería ser médico, que me veía como médico. Pero la mezcla de la psiquiatría con el pensamiento y con la historia y el yo y las por ahí neuronas. fueron las cosas. Digo, pero lo pasé muy mal, ¿eh? Cuando yo hice el MIR y tuve que elegir una plaza y podía elegir porque tenía buena nota, ¿no? Yo tenía endocrino, medicina interna, todo lo que fuera muy global. Y psiquiatría, y me daba mucho apuro apartarme de lo más biológico, ¿no? Y entonces estaba buscando la forma de, bueno, entrar a hacer psiquiatría, pero que fuera un poco biológica también. Y lo pasé mal, pero al final di al botón y ya está. Y aquí estás. Bueno, hoy tenemos como gato pardo, como invitado al doctor José Luis Carrasco. Es uno de los mayores expertos en trastornos de personalidad. Es uno de los 100 médicos más influyentes de España, según la revista Forbes. Es el director y creador de la unidad de trastornos de personalidad del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Y te hemos llamado por muchas cosas, José Luis Carrasco, porque queríamos hablar de personalidad, porque queríamos hablar de los trastornos de la personalidad y porque al final esto que te dijo ese profesor, el dónde está el yo, ¿no? Igual también vamos a poder comentarlo en esta entrevista. Porque un oyente nos dijo, me gustaría que alguna vez tuvieras como invitado a Gato Pardo a algún experto en trastornos de personalidad, lo dijo así, que es una de las enfermedades más olvidadas o algunas de las enfermedades más olvidadas. De eso vamos a hablar luego, porque yo quiero que hablemos de la personalidad y sus trastornos, que es el libro que has publicado, para que nos expliques qué es la personalidad y luego vamos a esa segunda parte, que son los trastornos de personalidad, porque no es lo mismo. Entonces, tú dices al principio del libro que has tardado casi 30 años en decidirte a escribir sobre la personalidad porque no es nada fácil, porque es muy complejo y sobre todo porque es muy arriesgado. ¿Por qué lo dices? Bueno, pues probablemente entendí la respuesta que me dio aquel profesor, ¿no? Que es como ¿dónde está el yo?, ¿no? Porque hablamos mucho de personalidad, todos mencionamos, tienen una personalidad de tal tipo, yo soy de tal tipo, mi personalidad, y al decirlo nos estamos refiriendo a mi yo o al yo del otro, ¿no? Y sin embargo es mucho más complejo.
es mucho más complejo. Y hablar de la personalidad es arriesgado porque es muy fácil incurrir en especulaciones o en mezclar tus ideas culturales o tus valores morales, en definir lo que es lo correcto, lo no correcto, la personalidad sana. En hacerlo todo científico puede ser árido, aburrido, pero mezclarlo con la vida normal y la antropología puede ser un poco subjetivo. Y bueno, pues hasta que no he tenido la sensación de que he vivido mucho y he visto, he estudiado mucho, he leído y he visto muchas vidas y muchas personalidades trastornadas, no he tenido la sensación de que podía ponerme a hablar de ellos sin que metiera la pata o estuviera haciendo pedagogía personal o estuviera siendo anticientífico, ¿no? Hay una parte interesantísima al principio del libro, la primera parte del libro habla de la personalidad, de cómo somos. Explicas que la personalidad nos hace lo que somos, personas, nos diferencia de otros mamíferos nuestra personalidad. Es verdad que la utilizamos muy alegremente. Una persona es extrovertida o introvertida, o es que tiene una personalidad muy difícil, decimos, ¿no? O es que yo soy así y no voy a cambiar nunca. Y una de las cosas que tiene esta primera parte es que nos explicas que la personalidad no nos tiene por qué atar, que nosotros podemos ser ahora de una manera y con los años cambiar de otra manera. Hablo de personas que no tienen un trastorno ni una patología, sino es nuestra personalidad, ¿no? Que parece que a veces estamos como muy atados, ¿no? Yo soy así, no voy a cambiar. No, sí puedes cambiar. Exactamente, ese es uno de los conceptos equivocados que tenemos y además que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Que se ha instalado el que uno tiene su personalidad como su estructura, que sería como su yo, ¿no? Y en realidad no es así. Hay muchas cosas de la personalidad que podemos cambiar y que de hecho estamos cambiando cuando la necesidad nos obliga. Y la personalidad es de esas palabras que terminan en ad, ¿no? Como la generosidad, como la amabilidad, que son un poco, a ver, son cosas humanas y un poco virtudes. O sea, uno puede ser más amable, puede tener tendencia a ser poco amable, pero la amabilidad significa que se puede cultivar. La personalidad es lo que nos permite ser personas. Por eso los animales, he discutido con algunos amigos, pues mi perro tiene personalidad, no, tiene otra cosa, ¿no? Personalidad es la facultad de poder ser persona. Y luego hay que definir persona también, ¿no? Pero es algo que es una facultad, no es un cajón que ya es como es. Más o menos tenemos luego una serie de elementos diferenciadores y que son muy nuestros, pero siempre es un concepto que está con el sufijo ad, que se puede estar moviendo. Uno no puede cambiar de tener una personalidad muy de un tipo a ser totalmente lo contrario, porque hay una serie de rasgos que sí que están implantados en la biología, pero en el contacto con el mundo la personalidad se puede ir mitigando, se puede ir limando los rasgos, se puede ir contextualizando. Sí, y eso es lo que nos hace relacionarnos de una forma Exactamente. normal, sana con los demás. Utilizo estas palabras normal, sana para que la gente nos entienda, porque ahora vamos a pasar a cuando esto se convierte en una enfermedad. Pero antes quiero una pregunta, a ver si me lo puedes contestar. ¿Nacemos o nos hacemos? O sea, ¿tiene una parte biológica o es todo el entorno, la sociedad, es este ente que nos rodea? O sea, ¿nacemos o nos hacemos? Es ambas cosas y ambas cosas están ocurriendo. Es ambas cosas. El humano, la persona es un fenómeno en continua formación, con lo cual ya cuando nacemos traemos una serie de cosas, algunas de las que traemos también pueden cambiar por circunstancias ambientales y biológicas, y esas cosas que traemos se están desarrollando en el contacto con lo que nos está ocurriendo en el mundo y con cómo nosotros estamos. Es decir, aquello que traemos no es nada, empieza a cobrar vida y a ser algo en el contacto con el mundo, con lo cual somos en la medida que nacemos y nos estamos haciendo sobre aquello que nacemos. Vale, ahora vamos a los trastornos de personalidad, que es lo que nos preguntaba este oyente. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Un trastorno de la personalidad es
una personalidad o un conjunto de características de la personalidad que se vuelven rígidas, que son incompatibles con la adaptación a un entorno humano saludable, que podríamos dejarlo resumido en que uno puede convivir, ¿eh?, más o menos con alguien, y que puede mantenerse de pie, que puede mantener una cierta autonomía, y ese tipo, esa personalidad no lo permite, ¿eh?, no lo permite, y además, al ser un trastorno, se ha vuelto rígida, ¿eh?, y se ha vuelto inmutable, no hay forma de cambiarlo. Una persona puede tener una serie de rasgos narcisistas o de rasgos egocéntricos, pero la necesidad de convivir con otro, el miedo a perder al otro, el miedo, el que no poder conseguir algo, incluso la compasión por algo, puede hacer que te vayas regulando. Sí, hay una cosa que lo Pero explica en trastorno genial, no. que lo explica genial, que lo explicas en el libro, que dices que las personas con un trastorno de personalidad necesitan una muleta, o sea, no son autónomas, porque con la salud mental, que se habla ahora muchísimo, todo el mundo parece que tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra. La vida es muy complicada para muchas personas. Todos tenemos sufrimientos, nos dejan nuestras parejas, no nos va bien en el trabajo, pero eso no supone que tengamos una patología. La diferencia entre tener una patología, ¿cuál puede ser la pista que nos haga pensar que alguien que nos rodea tiene una patología? O sea, que tiene que ir al psiquiatra. Por un trastorno de la personalidad, ¿no? Cuando tiene un carácter absolutamente imposible y no tiene... imposible me refiero, o sea, que no puede convivirse, ¿eh?, con esa persona, que no tiene autonomía, no puede mantenerse si no es enganchado a nosotros o a alguna otra persona, y no tiene una autocrítica sobre ello, no es del todo consciente. Bueno, es consciente, pero no lo reconoce como algo que falla en él o en ella, sino que lo atribuye a que todos me estáis tratando mal, o se me está haciendo mal, o no se me está queriendo. Es decir, está pasándolo mal, no es capaz de, bueno, pues de salir adelante y de estar bien con la gente, pero todo lo atribuye a algo de fuera. Algo de fuera. Y no tiene la sensación de que pueda cambiar ninguno de sus parámetros. Sí, decías que cuando erais jóvenes y estabais estudiando, pensabais que la persona que tenía un trastorno de personalidad hacía sufrir a los demás, pero ellos no sufrían. Pero que la experiencia te ha demostrado que ellos también sufren y ellos también lo pasan mal. Sí, eso era lo que se pensaba en la psiquiatría, bueno, de hace 50 años, ¿no? Que el neurótico, que es lo que digamos sería la mayoría de las personas, sufre por las cosas de la vida, y la psicopatía o luego trastorno de la personalidad hacía sufrir a los demás. Luego descubrimos que hay muchos trastornos de la personalidad que sufren mucho, sobre todo el trastorno límite de la personalidad, que es el más frecuente y que tiene mucho sufrimiento. Lo que le falta, y ahí es donde está la clave del trastorno, es que no tiene la capacidad para convertir ese sufrimiento en una especie de palabra de sufrimiento, de idea de noción del autosufrimiento. Entonces, y eso le pasa porque le faltan cosas, ahí es donde está el trastorno. Hay elementos en el cerebro, hay áreas que son donde se gestionan ese ponerle nombre al sufrimiento y a la conciencia del sufrimiento. Entonces, estas personas sufren mucho, pero el sufrimiento inmediatamente les lleva a buscar un culpable, a buscar una causa, y están peleados, o se defienden o atacan. Y por eso se decía que no sufren, que siempre están haciendo sufrir, pero sí, luego hemos descubierto que sí que sufren, lo que pasa es que no tienen palabras para ello, y cuando uno conecta con eso, con su sufrimiento, cambia totalmente. Y la terapia consiste en que ellos puedan entender y nominar y dar una especie como de término difuso a yo estoy sufriendo porque algo no está bien en mí. ¿Se puede prevenir, doctor Carrasco? O sea, ¿podemos prevenir los trastornos de personalidad? Se puede prevenir. Lo que pasa es que es tan complejo el desarrollo de la personalidad que no es fácil decir ahora cómo se puede prevenir. Hay algunas pautas que son muy sencillas, quizá un poco obvias, ¿no? Pero hoy sí que sabemos que
crear buenos vínculos, y vínculos relacionados sobre todo con el afecto, con la escucha, con la comprensión, y menos relacionados con la exigencia. Eso no quiere decir que no haya que poner exigencia, ¿no? Pero menos relacionados con el éxito, con el te quiero en la medida que vales, ¿no? Eso ayuda a que haya menos trastornos de la personalidad. Hoy sabemos que el trauma, los acontecimientos traumáticos, las humillaciones infantiles, la falta de comunicación emocional está relacionada con que haya más trastornos de la personalidad, ¿no? Y el consumo de drogas en la preadolescencia también induce mucho a trastornos de la personalidad, pero eso ya más tardíamente. Entonces habría dos etapas, una en el nacimiento, en los 3 primeros años de vida, donde el estar pendiente amorosamente funciona. Y el mundo en el que vivimos con las redes sociales, cuando dices esto de la expectativa que tienen los demás sobre nosotros, el postureo que hay en las redes sociales, porque antes parecía que solo teníamos que agradar a nuestros padres, ahora parece que tenemos que agradar a todo el mundo, incluso a todo el mundo, aunque no le conozcamos, ¿no? Sí, la verdad es que el mundo de las redes sociales casi está creando una especie de casi trastorno de la personalidad colectivo, porque uno de los elementos base de la personalidad y de los elementos básicos que se alteran en los trastornos de la personalidad es la identidad, la sensación del uno mismo, del yo mismo, en la medida que yo me siento y más allá de lo que los otros digan de mí. Sí, sí. Entonces la imagen es la identidad floja por dentro y solamente constituida por fuera, por la mirada del Lo que otro. aparento, ¿no? Lo Por que aparento, lo que aparento. enseño, lo que muestro en mis fotos. Y eso es el trastorno de la personalidad. En realidad es toda una conducta defensiva que oculta la debilidad, la flaqueza y el sufrimiento interno. Bueno, pues las redes sociales en gran parte es una forma de estar mostrando una imagen que nunca es mala. Siempre es una imagen buena, y si habla de enfermedad suele ser una imagen grandiosa, pero nunca es una imagen auténtica, sencilla. Bueno, a ver, no nunca, hay gente que sí, pero el mal uso del que me estás comentando favorece común, muchísimo. Y luego además favorece mucho la gratificación inmediata, que eso produce personalidades con rasgos impulsivos, hiperactivos, con falta de paciencia, con poco autocontrol. Entonces está dando lugar a más personalidades con rasgos impulsivos de los que había antes. Doctor, ¿dónde crees que está el reto de la psiquiatría para los próximos años? El reto de la psiquiatría... el reto de la psiquiatría está en eliminar las enfermedades mentales. Y aquí tenemos que hablar de psiquiatría y salud mental, que últimamente lo mezclamos mucho. Evidentemente están mezclados, pero hay una parte de enfermedad y una parte de salud mental. Hay personas que tienen enfermedades, muchas personas, y que les estropean la vida, desde las muy graves, como las esquizofrenias, trastornos bipolares, una depresión, un trastorno de la personalidad. Eso le viene a quien le viene por factores propios y del ambiente, pero cuando se tiene, se tiene. Entonces tenemos que seguir investigando para seguir encontrando todo lo que podamos en investigación de psicoterapias, en investigación cerebral, en investigación de fármacos, todo lo que haga reduzca el sufrimiento y, como en cualquier especialidad de la medicina, ir eliminando o sabiendo más de las enfermedades mentales. Y el siguiente reto es la unión con la salud mental. ¿En qué medida la salud mental general puede contribuir a reducir las enfermedades mentales y cómo estructurar la salud mental? Que esa es una gran pregunta, porque ahí también nos metemos en cómo es la persona mentalmente sana. Pero uno de los retos de la psiquiatría es ir, bueno, pues mediante la investigación y la observación, ir definiendo un poco lo que es salud mental global, para todas las culturas, para todas las creencias, para todos, ¿no? Sí. Lo que hace que el ser humano pueda vivir mejor, con más armonía, con menos estrés, o manejando mejor el estrés. Hay unas pautas que debemos ir definiendo que no están definidas. A ver, ya para ir terminando, es el paralelismo que podríamos hacer con la salud física, ¿no? Una
quiere tener una vida saludable, quiere Exactamente. alimentarse bien, quiere hacer deporte, no quiere tener una vida sedentaria porque sabemos que eso no nos viene bien. Eso no significa que tengamos una enfermedad, ni que no vayamos a tenerla. Claro, Significa que queremos vivir con una buena salud física. Habría que trasladar eso a la salud mental, las exactamente. pautas que tendríamos que seguir para tener una salud mental que nos haga aferrarnos bien a la vida, salud emocional, que eso no significa que no vayamos a tener una enfermedad mental, podemos tenerla, como que no, pero podremos prevenirla igual que intentamos prevenir las enfermedades físicas. Claro, y además vamos a crear un mundo mejor, porque ahí la salud mental sobre la salud alimentaria, por ejemplo, ¿no? Que tampoco hay unas pautas muy claras, pero todo el mundo se pone, pues voy a comer magnesio, voy a tomar no sé qué tal. También hay que aclararlo, ¿no? En algún momento hay que avanzar. En la salud mental también hay que ir viendo cuáles son pautas que valgan para todas las culturas, Exacto. pero además las pautas de salud mental tienen que llevar a que convivamos mejor, no solo a que cada uno esté mejor frente al otro, ¿no? Ahí es donde estaría. No se trata de ser individualistas implacable y salir adelante. La salud mental tiene que ir de forma colectiva, tiene que tener un concepto colectivo comunitario. Si no estamos todos bien, es imposible que uno tenga salud mental. Bueno, doctor, vámonos a un faro. ¿Con quién te gustaría estar en el faro? ¿Solo, acompañado, encontrarte, reencontrarte? ¿Y qué canción te gustaría que sonara? Bueno, en el faro me gustaría estar con mi mujer, ¿m? Marina, y la canción sin duda Wish You Were Here de Pink Floyd. ¿Y por qué te has puesto Altea de seudónimo? Pues porque Altea significó un momento en el que decididamente me lancé al mar y me lancé al mar con la que es mi mujer y nos lanzamos para navegar, ¿no? Para hacer navegación y porque allí había mucha vela ligera. Y bueno, la conocía, era bonita y significó como la puerta al mar de un cacereño que vive en Madrid y donde luego pues han pasado mis hijos muchos años y allí seguimos yendo. Y Altea es la luz para mí. Doctor José Luis Carrasco, muchas gracias por haber estado aquí esta noche en el faro. Muchas gracias por esta conversación tan agradable y por esta oportunidad. Buenas noches.